Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy emocionado de tenerlos hoy aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el fascinante mundo de las series turcas, específicamente el drama y la química explosiva entre dos de sus estrellas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Si son fans de las telenovelas turcas, y especialmente si vibraron con la icónica serie Erkencikus Pájaro Soñador, entonces saben de lo que hablo. La química entre Demet y Can, la chispa que encendieron en la pantalla, fue absolutamente innegable. Y como bien saben, esa chispa no solo se quedó en la ficción. Hoy vamos a desentrañar algunas de las declaraciones más impactantes y sorprendentes que Demet Özdemir y Can Yaman han hecho a lo largo de los años, declaraciones que, créanme, los dejarán boquiabiertos. Pero antes de que comencemos a sumergirnos en este torbellino de revelaciones, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de esta comunidad, pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto les gusta. Así que por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, prepárense para un viaje lleno de drama, secretos y revelaciones. Empecemos por el principio, por ese flechazo inicial que nos cautivó a todos, Erkencikus. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la perfecta sincronía y el magnetismo que Demet y Can transmitían como Sanem y Can. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la naturalidad con la que se complementaban, todo indicaba que había algo más que una simple actuación. Recuerdo muy bien las entrevistas de la época. Las preguntas sobre su relación eran constantes, y tanto Demet como Can, en ese entonces, eran bastante hábiles para esquivar las respuestas directas. Pero claro, había pequeños detalles, guiños sutiles, que alimentaban las especulaciones. Uno de los momentos más recordados fue durante una entrevista conjunta donde, tras ser preguntados sobre qué era lo que más admiraban el uno del otro, ambos se ruborizaron y se limitaron a intercambiar miradas cómplices. Esas miradas, amigos, decían más que 1000 palabras. Can Yaman, con su personalidad carismática y a veces un poco rebelde, siempre ha sido un personaje interesante. Después del éxito de Erkencikus, su popularidad explotó. Ha trabajado en proyectos internacionales y ha tenido declaraciones que generaron mucha controversia. Por ejemplo, en una entrevista preguntado sobre su éxito y su relación con Demet, Can afirmó que la química que tenían en pantalla era producto de una conexión real. No dijo explícitamente que tuvieran una relación romántica, pero esa afirmación, mezclada con su sonrisa enigmática, fue suficiente para desatar la locura entre los fans. ¿Esa conexión real, a qué se refería exactamente? ¿Era una simple amistad que trascendía el set, o existía algo más que la cámara no capturaba? La ambigüedad fue precisamente lo que mantuvo a los fanáticos pegados a la espera de más pistas. Por otro lado, Demet Özdemir, con su dulzura y profesionalismo, siempre ha mantenido una imagen más reservada. Sin embargo, incluso ella ha dejado caer pistas reveladoras. En una entrevista posterior a la serie, hablando sobre la dificultad de mantener la privacidad cuando se trabaja con alguien con quien tienes una conexión tan fuerte, Demet admitió que a veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. Esta declaración, aunque sutil, sugería que la cercanía entre ellos iba más allá de lo profesional. Esa línea borrosa es un terreno peligroso para cualquier actor, y más aún cuando el romance es el ingrediente principal de su trabajo. Era una confesión de sentimientos, un reconocimiento de la dificultad de separar las emociones en el set, o ambas cosas. Y aquí es donde empezamos a adentrarnos en las declaraciones que realmente nos dejaron con la boca abierta. Recordemos un episodio particular, después de que Erkencikus finalizara. Can, durante una rueda de prensa en Italia, se atrevió a hablar sobre la dificultad de separar los sentimientos tras grabar escenas románticas intensas. Aunque no mencionó directamente a Demet, la referencia era inevitable. La prensa y los fans, por supuesto, enloquecieron. Estaba Can admitiendo que los sentimientos de Sanem y Can en la pantalla se habían trasladado a la vida real. Esta declaración, realizada en un país donde la serie gozaba de gran popularidad, resonó en todos los medios y encendió aún más la llama de la especulación. Unos meses después, Demet, en otra entrevista, habló sobre la presión de la fama y cómo era difícil lidiar con los rumores y especulaciones sobre su vida personal.
Parecía que la situación entre ellos, aunque no confirmada públicamente, estaba afectando la dinámica entre ambos. ¿Era la presión mediática lo que dificultaba el desarrollo de su relación? ¿O era la fama, con su inevitable escrutinio, lo que impedía que floreciera algo más? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, permaneció envuelta en misterio. Ahora hablemos de algo que a muchos les interesa, las declaraciones sobre sus relaciones posteriores. Tanto Demet como Can han tenido otras relaciones, tanto públicas como privadas. Las declaraciones sobre estos romances también resultaron interesantes, ya que de alguna manera, proporcionaron un contexto para entender mejor su relación anterior. Can, conocido por ser franco en sus entrevistas, no dudó en mencionar que tras el éxito de Erkentzicus, su vida amorosa se vio muy afectada por las expectativas de los fans. Parecía que la gente quería que recreara esa química mágica con cada nueva pareja. ¿Era esto una forma de decir que su relación con Demet había sido especial, única, y que era imposible replicar ese vínculo? ¿O era simplemente la frustración de un actor que intentaba mantener su vida personal separada de su trabajo? Sus palabras revelaban, sin duda, la presión de la fama y cómo los fanáticos a menudo idealizan a las parejas en la pantalla, olvidando que son seres humanos con sus propias vidas y sentimientos. Demet, por su parte, siempre ha sido más cuidadosa con sus declaraciones. Sin embargo, en alguna entrevista, habló sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación, sugiriendo que no siempre había encontrado esas cualidades en sus relaciones pasadas. ¿Eran indirectas hacia Can? Esa es una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Estaba Demet insinuando que en su relación con Can no había habido suficiente comunicación o honestidad? ¿O simplemente estaba hablando de experiencias pasadas que no tenían nada que ver con su compañero de reparto? La ambigüedad, una vez más, reinaba en el aire. Otro punto álgido en esta historia fue, sin duda, el momento en que ambos actores se enfocaron en proyectos internacionales. Can Yaman, particularmente, tuvo una carrera ascendente en Italia y España. Demet también comenzó a participar en producciones de otros países. Esto de alguna forma los distanció, pero no por eso dejaron de ser tema de conversación. La distancia física, ¿habría logrado enfriar la llama que una vez ardió entre ellos? ¿O por el contrario, la ausencia habría avivado el recuerdo de lo que vivieron juntos? La prensa turca y los medios internacionales siempre estuvieron atentos a cualquier interacción entre ellos. Cada encuentro casual, cada comentario en redes sociales, era analizado al detalle. Los paparazzi estaban en alerta máxima, esperando capturar una imagen, una mirada, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir los rumores. La presión, tanto para Demet como para Can, debió ser enorme. Vivían bajo el constante escrutinio de los medios, y cualquier movimiento en falso podía ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Recuerdo un momento en particular, cuando ambos coincidieron en un evento en Europa. Aunque no hubo una foto juntos, las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre un posible encuentro. Los fans estaban ansiosos por verlos juntos de nuevo, por revivir esa magia que los había cautivado en Erkentzicus. ¿Se habrían visto a escondidas? ¿Habrían intercambiado alguna palabra? La imaginación de los fanáticos, como suele suceder, no tenía límites. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Qué podemos decir sobre la relación actual de Demet y Can? ¿Han logrado dejar atrás el pasado y construir una amistad, o la chispa que los unió sigue presente, latente, esperando el momento adecuado para volver a encenderse? Después de años, ambos han continuado sus carreras con éxito. Demet se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, demostrando su versatilidad y talento en diferentes géneros. Can sigue cosechando éxitos a nivel internacional, conquistando nuevos públicos con su carisma y dedicación. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos, capaces de construir una carrera sólida y duradera. En entrevistas más recientes, han adoptado un tono más maduro. Han hablado con respeto sobre su experiencia juntos, reconociendo el impacto que Erkentzicus tuvo en sus carreras y en sus vidas. ¿Es esta madurez una señal de que han logrado superar las dificultades del pasado, o simplemente una estrategia para mantener una imagen pública favorable? En una entrevista reciente preguntaron a Demet sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can. Ella, con una sonrisa, respondió que nunca se sabe, la vida da muchas vueltas. No era una afirmación ni una negación, sino un guiño que alimentó la esperanza de los fans.
¿Era una simple cortesía, o había una posibilidad real de que en el futuro volvieran a compartir pantalla? La respuesta, como siempre, permanecía en el aire. Khan, en otra entrevista, afirmó que guardaba un buen recuerdo de su tiempo con Demet y que siempre le desearía lo mejor. Era una declaración simple, pero con un trasfondo de respeto y cariño. ¿Era un cierre definitivo al pasado, o una muestra de que aún existía un vínculo especial entre ellos? La ambigüedad, una vez más, jugaba un papel importante. Es importante destacar que aunque ambos actores han tenido vidas amorosas separadas, siempre han mantenido una postura profesional y respetuosa el uno con el otro. No ha habido peleas públicas ni declaraciones polémicas. ¿Es esta profesionalidad una muestra de madurez y respeto, o una forma de protegerse mutuamente de las presiones mediáticas? Lo cierto es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo una química en la pantalla puede trascender la ficción y dejar una huella imborrable en el corazón de los fans. Las declaraciones que hemos analizado hoy son solo una pequeña muestra de todo lo que se ha dicho y especulado sobre ellos. Y aunque no sepamos con certeza qué pasó entre ellos en el pasado, lo que sí sabemos es que crearon una conexión única que sigue siendo recordada y celebrada por sus seguidores. Su historia es un reflejo de las relaciones humanas, con sus complejidades, sus misterios y sus momentos inolvidables. La magia de Erkenci no solo residió en la serie en sí, sino también en la forma en que Demet y Can, con su talento y su magnetismo, lograron conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Pero, ¿qué podemos deducir de todas estas declaraciones, de todos estos guiños y silencios? ¿Se puede realmente separar la ficción de la realidad en el mundo de la actuación, especialmente cuando la química entre dos actores es tan evidente? La respuesta quizás sea que no. La actuación, al fin y al cabo, implica emociones, sentimientos y una conexión humana que a veces trasciende el guión y llega al corazón de las personas. La historia de Demet y Can nos recuerda que el amor, la amistad y la conexión humana son mucho más complejos de lo que a veces queremos creer. Nos enseña que el pasado puede ser un laberinto de recuerdos y emociones, y que a veces es difícil saber qué es real y qué es producto de nuestra imaginación. Lo que sí es cierto es que a pesar de la distancia, los rumores y las especulaciones, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue fascinando al público. Su conexión, su química y su misterio han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Y aunque no sepamos con certeza qué pasó entre ellos en el pasado, lo que sí sabemos es que nos regalaron un romance inolvidable que sigue vivo en la memoria de sus fans. Y ahora, amigos, quiero compartir algunas reflexiones adicionales sobre este apasionante tema. ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Demet y Can? Primero, aprendemos que la fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras. La presión de vivir bajo el escrutinio público, de tener que responder constantemente a preguntas sobre la vida personal, puede ser muy difícil de soportar. Debemos recordar que los actores son seres humanos, con sus propios sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Segundo, la química en la pantalla no siempre es lo que parece. A veces una actuación magistral puede hacernos creer que existe una conexión real entre los actores, incluso cuando no es así. Es importante recordar que la actuación es un arte y que los actores son profesionales que saben cómo transmitir emociones y crear una ilusión. Tercero, el amor y la amistad son conceptos complejos y multifacéticos. No siempre es fácil distinguir entre ambos, y a veces las relaciones se desarrollan y evolucionan de maneras inesperadas. Debemos ser respetuosos con las decisiones de los demás y recordar que cada persona tiene su propia historia. Finalmente, la historia de Demet y Can nos recuerda que el amor y la pasión pueden ser fugaces, pero que también pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas. A veces las relaciones terminan, pero los recuerdos y las emociones que compartimos con otras personas siempre nos acompañan. Y para finalizar, quiero ofrecerles algunas preguntas para reflexionar. Asterisco, ¿creen que la química entre Demet y Can fue real, o simplemente una excelente actuación? Asterisco, ¿cómo creen que la fama y la atención mediática afectaron su relación? Asterisco, ¿creen que algún día volverán a trabajar juntos? Asterisco, ¿qué lecciones aprendieron de la historia de Demet y Can? Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las declaraciones más impactantes de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les parecieron? ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones.
No duden en dejar sus impresiones aquí abajo. Si este vídeo les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.